Hola chicos, bienvenidos a esta primera sesión o a este primer video podcast de la asignatura de programación orientada a objetos. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso sobre todo lo que hemos visto, sobre todo de la parte de creación de clases, la parte de herencias, clases abstractas, entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces vamos a empezar. Antes de comenzar precisamente con el podcast como tal, sobre la parte de los temas, me gustaría recordarles, por ejemplo, que dentro del editor que yo les aconsejo utilizar para la asignatura, que es este de IntelliJ IDEA, ustedes pueden hacer uso de algo que se conocen como los live templates, o lo que es lo mismo, una especie de funciones ya almacenadas que ustedes pueden llamar a través de mnemotécnicos que ustedes definen. Para hacer esto, por ejemplo, lo que tienen que hacer es entrar aquí a las opciones donde dice archivo, donde están las configuraciones precisamente de el entorno de trabajo, archivo, settings o control alt S, cualquiera de las dos rutas. Lo que pasa aquí es que ustedes van a encontrar más o menos esto de acá. Cuando ustedes entran por primera vez, ustedes van a notar que tienen diferentes cosas, diferentes aspectos, diferentes opciones que ustedes pueden llegar a modificar y personalizar. En este caso, déjenme les comparto algunas cosas que yo les sugiero que tengan configurado dentro del editor. En primer lugar, vamos a irnos con los plugins. Los plugins, como sabemos, pues obviamente son elementos que ya están instalados dentro del sistema o podemos instalar nosotros. De los tres que yo les recomiendo que siempre tengan instalados en este editor son estos tres: Indent Rainbow, Inspection Lens y Rainbow Brackets Light. El Indent Rainbow lo que hace es de que los tabs o los espacios que dejan, por ejemplo, algunas funciones, constructores o algunas otras cosas, nos los va pintando de color o con un fondo de un color distinto al fondo normal del texto, para que sepamos en dónde se está colocando un espacio o un tab. Esto se hace como para saber que algo está bien indentado o si está alineado correctamente. El segundo plugin se llama Inspection Lens, que en este caso nos ayuda mucho a mostrarnos errores, warnings y algunas otras cositas en la línea de texto, es decir, en la misma clase, interfaz o lo que estemos programando. Si hay algo que está mal configurado, que está mal escrito, o que el sistema no entiende, me puede ayudar un poquito esto. En algunos casos, no siempre, pues nos va a estar mostrando todo como si fuese un error o algo por el estilo. A veces, de verdad, nos va a estar mostrando solamente ciertas cositas. ¿Ok? Otro de los puntos importantes, o de los plugins importantes, es el de Rainbow Brackets Light. Este plugin lo que hace es de que las llaves, los paréntesis, los corchetes, nos lo va a estar colocando de diferentes colores. De tal manera de que, por ejemplo, nosotros vamos a estar notando constantemente que el código va a tener bastante colorido, porque pues estos indicadores o estos envoltorios de funciones, clases, arreglos y muchas otras cosas nos las va a estar dejando de colores bastante llamativos para que sepamos en dónde estamos iniciando una función, un arreglo o cualquier otra cosa. Y eso de verdad es algo muy importante. Estos tres son los que yo les pido o yo les invito que ustedes tengan directamente. Hay algunos otros que si quieren tenerlos pueden buscarlos aquí en el Marketplace sin ningún problema. Pero si no, pues con estos que les estoy diciendo de aquí son más que suficiente. Los otros que yo tengo acá ya vienen por defecto dentro de lo que viene siendo el editor propiamente hablando. Son funcionalidades que ya están ahí dentro tal cual, ¿no? Y obviamente pues me permiten hacer ciertas cosas, pero por el momento no tenemos que tener instalado ninguna otra cosa fuera de las que les estoy diciendo. Porque bueno, nosotros nada más estamos hasta ahorita aprendiendo y desarrollando el proceso de programación. Ok, bien. Lo siguiente es la parte que les decía de los live templates. En este caso, para entrar, tenemos que irnos aquí a editor.
Y aquí está esta opción que dice Live Templates. Aquí está. Aquí en Live Templates lo que van a ver ustedes es una lista de lenguajes de programación a los cuales tiene acceso el editor y con los que tiene estos códigos o estos ejemplos ya programados. Está desde Android, Groovy, HTML, Java, Kotlin, Maven y muchos otros que están por ahí. Nosotros nos tendríamos que colocar aquí en Java y le damos clic aquí a esta opción de la flechita. Lo que va a hacer es mostrarnos a nosotros bastantes shortcuts, o lo que vienen siendo pues mnemotécnicos, que una vez que los escribamos pues obviamente se va a ejecutar o se va a escribir cierto bloque de información. Por ejemplo, uno de los que hemos utilizado en clase es este de acá, que es el PSBM. Este lo que hace es precisamente lo que está abajo, crear una función que es la función public static void main, ¿ok? Pero si yo me voy a revisar el resto de cosas, van a ver que hay diferentes maneras, diferentes funcionalidades, etc. En este caso, yo les he dejado en lo que viene haciendo el curso dos bloques que yo los invito a que repliquen, que es precisamente este de aquí del IMD. Yo así le puse el input message dialog de JOption Panel. Entonces cuando yo escribo las letras IMD y doy enter, automáticamente me muestra o me escribe la función adecuada para sacar la ventanita flotante, que es el input message dialog. El otro que les aconsejo que ustedes coloquen es el SMD o show message dialog. Este nada más es la ventana informativa. El otro, que es el input message dialog, es el que sirve para leer de teclado. ¿Okay? En este caso, cuando se configuran los códigos, hay que recordar que una vez que los creamos aquí en el signo de más que está de este costado, le damos aquí, por ejemplo, le damos aquí en la opción de Live Templates, nos va a crear uno dentro del lenguaje que hayamos seleccionado, en este caso Java. Recuerden que aquí abajito es donde colocan, en abbreviation es el mnemotécnico, en description es lo que va a ser el bloque o el mnemotécnico, y aquí abajo donde dice template text es el template. Lo pueden ustedes copiar y pegar de la plataforma. Recuerden también que al final está esta parte de cuál es el lenguaje o cuál es, digamos, el alcance del texto, ¿no? Aquí lo que tendrían que hacer es desplegar esta opción en Change y buscar el que dice Java. Solo vamos a funcionar, o lo que vayamos a hacer solo va a funcionar dentro del lenguaje de programación Java. Entonces, una vez que lo marquemos, ya nos va a aparecer de esta manera. Y pues obviamente ya con esto, ya nosotros ya tenemos configurado esto, ¿no? Le damos a aplicar y después OK, y automáticamente ya el entorno ya está configurado. De tal manera de que pues ya nosotros podemos trabajar. Bien. Entonces pues vamos a pasar ahora a la parte importante. Vamos a regresar, voy a borrar todos estos de acá. Y vamos a irnos poco a poco otra vez, ¿no? En primer lugar, vamos a recordar cómo se generan o cómo se crean las clases. Para generar o crear la clase, lo que tenemos que hacer es recordar lo siguiente. Dentro del entorno siempre va a haber una carpeta azul en cada proyecto que nosotros queremos de Java. Siempre va a pasar así. Esa carpeta azul siempre se va a llamar SRC, de Source Code. Aquí lo que vamos a hacer es crear todo nuestro sistema, nuestras carpetas o paquetes, nuestras clases y todo esto, ¿no? Para crear una clase, lo que hacemos es darle clic derecho a la carpeta y seleccionar la opción de New, y es la primera opción que dice Java Class. Le damos clic y ahí tenemos varias opciones en la ventana que sale en medio, que dice New Java Class. Me permite crear clases, interfaces, records, enumerados, anotaciones y muchas otras cosas. Pero por el momento nos vamos a centrar ahorita en la clase. Entonces, cuando nosotros creamos la clase, lo que tenemos que hacer es colocarle un nombre. Recuerden que el nombre de la clase tiene que ser en formato camel case. Por ejemplo, mi clase, así. La notación camel case, si recuerdan,
es la que hace que las palabras estén unas junto a las otras. Es decir, si yo quiero colocarle un nombre a una clase, a alguna función o a cualquier cosa dentro del código, debemos de recordar que no hay espacios en blanco. En el caso de la notación Camel Case, lo que hace es de que los espacios en blanco se omiten y se van pegando las palabras que componen a ese nombre. Y en el caso de las funciones se utiliza algo que se llama Upper Camel Case, en donde la primera letra es mayúscula y la primera letra de las palabras subsecuentes también van en mayúscula. En este caso, mi clase, donde M de mi clase, de M de mi y C de clase están en mayúscula. Entonces, una vez que ya tenemos esto, damos Enter y automáticamente vean cómo el sistema empieza a trabajar. En primer lugar, nos genera un archivo que vamos a poder ver su nombre en la parte superior, que dice mi clase.java. Esa es otra cosa. Cuando estemos trabajando en Java y en muchos lenguajes de programación como C# y C++, todas y cada una de las clases que nosotros programemos van en un documento aparte. No es como en C. ¿A qué me refiero? No es un solo archivo que tiene toda la información de todas las clases o todas las funciones, sino que aquí ya el objetivo es separar las cosas. Cada clase cumple un objetivo, una funcionalidad, tiene un conjunto de atributos, tiene un conjunto de funciones, y entonces cada clase es diferente porque sirve para diferentes cosas. Y por consiguiente, cada clase tiene un archivo asociado. En el caso de Java son los archivos .java. Y cada archivo .java debe de contener única y exclusivamente a su clase. Es decir, si mi archivo se llama, por ejemplo, persona.java, la clase dentro de ese archivo es persona. Si la clase es automóvil.java, el documento, pues la clase es automóvil. Y así subsecuentemente. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver y pueden notar un poquito de lo que les decía del plugin. Ahí junto a la llave van a ver que sale un texto en amarillo. Aquí dice mi clase is never used, es decir, no lo estoy utilizando. Estos anuncios o estos elementos, si los trato de seleccionar, no puedo, porque son parte del plugin. Es decir, es una alerta, un mensaje que me sale. No es algo que yo pueda modificar. Y lo van a notar porque cuando quieran seleccionarlo o hacer algo con él, no les va a dejar porque no es parte del texto. Es algo que está colocando el plugin, que nos va ayudando a, pues, ayudarnos a entender, por ejemplo, por qué salen algunos warnings como los de acá. Que dice un warning, highlight all problems. Aquí son detallitos que salen. Y el warning es precisamente ese de que, ok, creaste una clase, pero no la estás usando en ningún lado. ¿Por qué la creaste? Lo mismo va a pasar posteriormente cuando empecemos a crear funciones y cosas de ese estilo, donde el mismo sistema nos va a preguntar, oye, creaste esta clase con esta función, pero esta función nunca la usas, ¿por qué la creaste? Entonces, esto nos va ayudando un poquito. ¿Ok? Bien. Dentro de las clases, recordemos que nosotros podemos tener los famosos atributos. Los atributos, recordemos el elemento que se llama encapsulamiento, en el cual nosotros vimos que los atributos o son privados o son protegidos. Nunca pueden ser públicos. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a poner private int atributo private string. Aquí vean cómo me está marcando un error, por lo que les decía. No pueden haber espacios en blanco. Entonces, borro esto de acá y lo dejo de esta manera. Y la clase es string. Ahí está. Y al final es punto y coma. Si se dieron cuenta de lo que estuvo pasando ahorita en pantalla, se habrán dado cuenta de que conforme fui escribiendo las cosas, empezaron a salir como que ciertos mensajitos al costado. De esta palabra no existe, este atributo no existe, quieres hacer esto, puedes hacer esto. Eso es lo que les ayuda a ustedes
precisamente la parte del CodeLens, o lo que viene siendo el plugin que les decía al inicio. Esto lo que ayuda es para que pues el mismo editor los vaya ayudando o vaya pues, con ustedes de la mano, precisamente para que vayan ustedes viendo qué es lo que está pasando con su código, si hay algún problema, cosas de ese estilo, ¿no? Bien. Otro de los puntos que vamos a repasar aquí es cómo se creaban dos cosas. En primer lugar, los constructores, y en segundo lugar, los gets y sets. En primera instancia tenemos al constructor o constructores. Un constructor es una función que lo que hace es permitirme definir cómo se van a ir construyendo los objetos de la clase. En este caso, cada clase al menos debería de contar con un constructor. ¿Por qué digo al menos con uno? Porque realmente las clases pueden de hecho no tener un constructor explícito. Esto se debe a una cualidad que tiene la propia clase. Esta cualidad o esta funcionalidad se llama constructor por defecto. Este constructor lo que hace es que si no generamos un constructor nosotros de forma explícita, como lo voy a mostrar ahorita, el sistema, cada vez que se crea un objeto de esta clase, lo que va a hacer es asignar los valores por defecto a cada tipo de atributo. Pero ahí sucede un detalle bastante particular, y es el siguiente. Cuando ustedes tienen tipos de datos numéricos, como int, double o float, estos técnicamente, pues su valor por defecto es 0. Sin embargo, en algunos otros tipos de atributos, como las cadenas de texto, algunos arreglos u objetos de otras clases, porque también podemos tener atributos de otras clases dentro de las clases, pues obviamente lo que pasa es de que el sistema no sabe cuál es el valor por defecto. Entonces lo que hace es asignarle el valor de null. Null lo que quiere decir es nulo o que no ha sido asignado. Esto lo que hace entonces es de que si yo quisiera hacer alguna comparación, funcionalidad o cualquier cosa con el atributo, si no tengo cuidado de verificar si es distinto de nulo, entonces pues obviamente me va a marcar un error. Pero en este caso, precisamente los constructores sirven para evitar esto. Si yo como tal, yo quiero que se defina alguna palabra, algún símbolo o algún valor numérico específico para los atributos, no importa las veces que se cree un objeto de la clase, yo puedo definir esto dentro de lo que viene siendo pues los constructores. En este caso, los constructores podemos entrar o acceder al apartado de creación de varias formas. La primera es dando clic derecho sobre lo que viene siendo un espacio, una línea en blanco, y dentro del menú que sale y se despliega, lo que haríamos sería utilizar la opción Generate, o lo que es lo mismo, presionar los botones Alt e Insert. Cuando hacemos esto, se nos genera o se nos abre esta ventanita que ustedes ven en pantalla, que es la de Generate. Y hay diferentes opciones. Dependiendo de dónde me encuentre son las opciones. En este caso, las opciones que me ofrece Java dentro de la clase son generar un constructor, solamente un getter, un setter, un conjunto de gets y sets, y algunas funciones como equals, hashcode, toString, sobreescribir métodos, delegar métodos, pruebas o el copyright. En este caso, vamos a irnos con la primera, que es constructor. Le damos Enter y se nos abre esta ventana que nos pide a nosotros seleccionar de la lista de atributos de la clase cuáles queremos solicitar en el constructor o cuáles no. Inclusive podemos crear un constructor que no reciba ningún argumento. Lo vamos a hacer ahorita. En este caso, para crear ese constructor que no reciba argumentos, le damos clic en la opción que dice Select No. Cuando hacemos esto, lo que hace el sistema es crear algo que se conoce como constructor vacío. Ese constructor se llama así porque no recibe ningún argumento. Entonces, si le damos clic acá, vean cómo enseguida me lo crea. La función constructora tiene una función bastante característica, o una estructura bastante característica, que es siempre estar con public
la mayoría de veces. Hay algunos casos en los que no va a funcionar de esta manera, lo vamos a ver más adelante. Y no tiene un tipo de dato, sino que solamente es el nivel de acceso, el nombre de la clase, porque tiene que llamarse exactamente igual que la clase, paréntesis, y dentro de paréntesis van los argumentos de la función. Pero cuando no hay nada dentro de ellos, se llama constructor vacío. Esto lo que permite en el constructor vacío es que como no se está recibiendo ningún atributo, ningún argumento dentro de la función, ustedes pueden definir en este constructor cuáles quieren que sean los valores por defecto de los objetos. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir aquí, this.atributo es igual a 1, por ejemplo. Y en el otro es this.otro atributo es igual a una cadena de texto con un espacio en blanco. Así, por ejemplo. Esto lo que hace precisamente es de que el sistema me permite asignar esos valores. Aquí como observación recordemos algo. Cuando estemos en el atributo, o cuando estemos en el constructor más bien, o cuando estemos en la función set, siempre tenemos que hacer o tenemos que acceder al atributo o a los atributos a través de this.nombre de atributo igual a el valor que nosotros queramos. Esto se hace para que el sistema, sin lugar a dudas, el valor que nosotros coloquemos se lo esté asignando al objeto que estamos manipulando. Porque recuerden que las clases son plantillas, es la base de los objetos. Los objetos son los que son únicos e irrepetibles, pero las clases son las plantillas de las cuales se basan. Entonces, pues por eso se ve el ejemplo de esta manera. Si se dan cuenta ahorita en los errores o en los warnings que me da ahorita el sistema, me dicen lo siguiente: los atributos, atributo y otro atributo, pues están como privados, pero no tengo acceso a ninguno. No quisieses ponerlo como final o convertirlo en una variable local o cualquier otra cosa, ¿no? Aquí se debe precisamente a que no hemos creado los gets y los sets. Entonces, si yo le doy enter o 2 enters después de la llave de cierre del constructor y presiono nuevamente Alt Insert, voy a ver que me van a salir estas opciones. Aquí selecciono ahora la que dice Getter and Setter. Aquí por lo general, como yo les pido por buenas prácticas que trabajemos con atributos privados o protegidos, cuando entran en este apartado siempre van a ver ustedes que aquí van a salir la lista de todos los atributos de la clase. Aquí lo que tendrían que hacer es seleccionarlos todos con el teclado con Shift y las flechitas para seleccionar todos. Y aquí lo que pasa es de que una vez que yo seleccione eso, le doy aquí al botón que dice OK. Cuando le doy aquí, por defecto me genera esto de acá. Me genera un par de funciones por cada atributo. La función getAtributo del tipo de dato del atributo y el setAtributo, que es siempre void, pero recibe como argumento una variable o algún dato que sea del tipo de dato de la variable o del argumento o del tipo que sea el atributo del cual estoy hablando. Esto siempre va a pasar en pares y siempre se va a estar creando de esta manera en las clases. Es decir, cada vez que yo hago un getter y setter de algún atributo, siempre se van a crear dos funciones, el getAtributo y el setAtributo, tal cual, ¿no? Y si se dieron cuenta ahorita, los warnings que estaban aquí arriba en las líneas 2 y 3 de que no se utilizan, que si quieres dejarlo como final, etcétera, desaparecieron. Lo que sale ahorita es que el constructor y las demás funciones o métodos no se están utilizando. Pero el hecho de que no se utilice no quiere decir que esté mal. Que las funciones get y set no se utilicen por el momento, lo único que está diciendo es de que no hay ninguna clase que esté accediendo a ellas. Pero no quiere decir que esté mal, muy por el contrario. Lo que quiere decir es de que las funciones están ahí y yo las puedo utilizar cuando, cómo y donde yo lo necesite. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como ya tenemos nosotros nuestra clase. ¿Ok?
Y de esta forma es como ustedes pueden ir creando sus clases, ¿no? Bien. Vamos a pasar a otra parte muy rápida, que es lo que vimos estas últimas semanas, que es la parte de las clases abstractas. En resumidas cuentas, una clase abstracta es una clase también, como la que hemos definido ahorita, pero tiene una característica muy importante. Y es que la clase abstracta no permite la creación de objetos de ella. Y es decir, ¿y para qué sirve entonces? Bueno, pongamos el ejemplo de una pizzería. En una pizzería, la pizzería les vende sus pizzas ya prearmadas. Que si es una pizza hawaiana, una pizza mexicana, una pizza local, una pizza festiva o cualquier otra cosa que se les ocurra. Estos nombres o estas etiquetas que se le están dando de pizza hawaiana, pizza a la mexicana, etc., son formas que tienen las personas que trabajan en la pizzería para referirse precisamente a una pizza en particular. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Cuando tú vas a una pizzería o vas a la pizzería y pides una pizza hawaiana, ellos ya saben que es una pizza con la masa, la base de masa, con la salsa, el queso, y lo que va encima es jamón y piña. Ya lo saben. Y ustedes como consumidores también lo saben. Por eso están pidiendo una pizza hawaiana. No están pidiendo solamente una pizza, porque una pizza hawaiana inherentemente es una pizza. ¿Ok? Entonces, en este caso de la pizzería, la clase abstracta es la pizza. Porque la pizzería no te va a vender una pizza nada más. Te va a vender una pizza hawaiana, una pizza a la mexicana, una pizza especial, una pizza de algún tipo. ¿Ok? A eso se refiere precisamente lo que viene siendo una clase abstracta. Esa clasecita abstracta lo que hace es que conjunta atributos y o funciones que pueden llegar a tener los objetos derivados o las clases hijas de esa clase. Es algo así como una herencia bastante particular, ¿ok? Porque, digámoslo de alguna u otra manera, dentro del reino animal de biología, del reino Animalia, todos los animales que ustedes conocen, y el ser humano incluido, es un animal. Pero se le cataloga según su clasificación, su clase, su reino, etc., ¿no? Y ahí, por ejemplo, pasa lo mismo. El ser humano o el Homo sapiens es un animal, pero te refieres a él como el Homo sapiens porque si no todos serían animales. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los perros. Todos los perros pertenecen a la familia Canis lupus domesticus. Pero pues hay razas, que si es el pitbull, que si es el terrier, que si el schnauzer, etc. Son subrazas o razas de un mismo tipo. Es lo mismo en este caso. El otro caso que yo les decía en la clase es la chocolatería. Si ustedes llegan a una chocolatería y piden un chocolate, la persona que les está atendiendo se les va a quedar viendo raro porque, ok, aquí es una chocolatería. Se venden chocolates. ¿Qué chocolate quieres? Tenemos chocolate con 70% de cacao, 60% de cacao, chocolate con leche, chocolate con almendras, chocolates con nueces, etc. Entonces, ¿qué chocolate quieres? Porque todo lo que se vende aquí es chocolate, pero ¿cuál quieres? En este caso, en la chocolatería, la clase abstracta es chocolate. Y las clases derivadas o clases concretas, las clases hijas de chocolate, pues son dos diferentes tipos. Y de esa manera es como funciona la clase abstracta. Hay otra situación bastante particular ahí. La clase abstracta tiene una funcionalidad que se llama función abstracta. Esta función abstracta solo puede existir en una clase abstracta, ¿eh? No puedo tener clases concretas, es decir, que no sean abstractas, que tengan una función abstracta. ¿Y qué es lo que hace esta función abstracta? ¿Para qué sirve? ¿O cómo es que está ahí? ¿O por qué está ahí? Tan fácil como lo siguiente. Una función abstracta es una función que obliga a las clases hijas o derivadas a sobreescribirla.
Es decir, cada una de las clases derivadas define cómo va a realizar esa acción o esa funcionalidad. Un ejemplo, regresando a la parte de los animales, puede ser la función de comer, porque cada tipo de animal pues come diferentes cosas. Ya sabemos que existen los carnívoros, herbívoros, omnívoros, etc. Entonces, si nosotros definiéramos la función comer desde animal, el problema es que estaríamos diciendo que todos comen de la misma manera, y no es así. Cada animal, cada especie, subespecie, come de diferente manera. Como les digo, hay que si carnívoros, herbívoros, omnívoros, insectívoros, etc. Entonces, pues obviamente cada animal define cómo va a realizar la funcionalidad de comer. En ese sentido, precisamente para eso sirve una función abstracta. Genero una clase genérica, una clase abstracta, le defino la función abstracta y todo lo que derive de ello, pues obviamente va a tener esas características, pero además se va a ver obligado a sobreescribir toda función abstracta que en ella se defina. ¿Ok? Y de esa manera es como funciona la clase abstracta. Para generar una clase abstracta aquí vamos a hacer uso de otra funcionalidad, que es la de generación de paquete. Voy a irme acá en nuevo, package, y aquí me sale esta ventanita de new package. El paquete o package es básicamente una carpeta. ¿Y por qué les comento esta parte otra vez? Porque realmente, como les decía en clase, al momento de estar programando, diseñando, el agrupar las cosas por carpetas, si estamos hablando de animación, arte y diseño, con la parte de Photoshop, Illustrator, InDesign y estos programas dedicados a diseño, generalmente les da la opción de crear carpetas para agrupar las capas. Y créanme, agrupar las cosas por capas, por carpetas, es una cosa que tiene muchas ventajas que si no lo hicieran. Porque el agrupar las cosas por capas puede ustedes ayudarlos a decir, ok, ¿qué es lo que estoy viendo? Si quiero mover, por ejemplo, el cabello del personaje, el fondo, algún objeto, arma o alguna característica del entorno, pues obviamente cada cosa debería estar en una carpeta diferente, en un paquete diferente. Y cuando yo quiera modificar uno en particular, pues yo sé en qué carpeta o en qué paquete es donde tengo que entrar. En el caso de programación sucede algo muy similar. Si todo está separado por paquetes y el sistema me da un error en cierta clase, la clase me dice está en este paquete. Y entonces, bueno, ya sé dónde tengo que entrar. Ya sé en qué carpeta tengo que buscar. Porque si no, de verdad se vuelve un caos completamente grande cuando todo se encuentra en el mismo lugar, porque como no está separado ni está dividido semánticamente, pues obviamente lo que sucede es que el sistema se vuelve un suplicio darle un mantenimiento. Y eso es algo que no podemos, digamos, contribuir a este problema. Lo que menos debemos de hacer cuando programamos es contribuir a la propia entropía del sistema, es decir, el caos que se genera ahí adentro. Entonces, los paquetes son una buena opción. En este caso, los paquetes por lo general siempre van en minúsculas. Entonces vamos a crear aquí un objeto, vamos a llamarle pizzería. Nuestra paquetita. Y vamos a generar una clase Java llamada pizza. Para que la clase sea abstracta, tengo que darle aquí public abstract class pizza. Con esa palabra abstract ya estuvo, ya la hice. Ya dejó de ser una clase normal y se volvió abstracta. Y en los iconos que salen al costado del proyecto se van a dar cuenta de que el icono de la pizza y de mi clase, que es la concreta, vean que son diferentes. En la versión que yo tengo aquí en pantalla, que es la más reciente del editor, la clase abstracta la genera con un círculo, digamos, fraccionado, como si tuviese una cruz vacía, en la parte superior, inferior, derecha e izquierda, como que rompe el circulito. Y esto lo hace para dar a entender de que no es una clase completa. Por eso lo tiene puesto de esa manera. Mientras que en mi clase, el círculo que envuelve a la letra C de clase o de class, en este caso, está completo.
Entonces ahí sí me está diciendo de manera visual y tangible que lo que estoy trabajando es una clase abstracta. Aquí procedemos a generar los atributos. Aquí sí, como regla importantísima, los atributos de la clase abstracta por lo general siempre son protegidos. Nunca son privados, porque como nunca voy a generar un objeto de la clase pizza, si yo dejo algo como privado, quiere decir que solo ella lo va a ver. Pero el problema aquí es que no hay ningún objeto que sea de tipo pizza directamente. Entonces, ¿quién es el que va a tener acceso directamente a ese atributo? O esa cosa. O sea, es ilógico pensar en funciones o en atributos privados en una clase abstracta, porque al final del día nadie va a tener acceso a ellos. Entonces, generalmente aquí lo que pasa es de que los atributos son protegidos, pero las funciones sí pueden ser públicas o sí pueden ser, en este caso, protegidas. De nueva cuenta, no tiene caso que sean privadas porque nadie tendría acceso a ellas. Y aquí, por ejemplo, vamos a colocarle una protected string nombre, protected double parece. Y vamos a generar su constructor como la otra vez, con sus atributos. Y vamos a generar el header y el setter de ambos atributos. Y aquí vamos a generar una primera función abstracta, vamos a llamarle public abstract void vender, por ejemplo. La forma en la cual acabo de redactar esta función de la línea 12, que es public abstract void vender, se llama función abstracta. Para que la función sea abstracta, igual que la clase, tiene que llevar la palabra abstract. Entonces aquí es public abstract void vender. ¿Por qué? Porque bueno, pues en este caso la pizza pues tiene su constructor, tiene sus funciones y tiene su funcionalidad de vender, pero no define algo que se conoce como el cuerpo de la función. Si se dan cuenta, entre vender y las demás, vender termina en punto y coma, las demás tienen llaves de apertura y cierre. Esta es la forma de redactar una función abstracta. Es nivel de acceso, abstract, tipo de dato, nombre de función y entre paréntesis los argumentos. Y siempre va a terminar con punto y coma. Eso lo que está indicando precisamente es de que la función es abstracta, no tiene un cuerpo de función. Y cuando yo genere otra clase derivada, por ejemplo, aquí, pizza hawaiana, así, le voy a dar aquí extends pizza. Y ahí tenemos el otro guiño, que es que la forma de heredar dentro de las clases es con la palabra extends. Cuando yo creo la clase y genero la línea de inicio, que es public class nombre de clase, si yo coloco la palabra extends después del nombre de la clase, quiere decir que esa clase que estoy creando está heredando de la clase que va después del extends. En este caso, la clase pizza hawaiana está heredando de pizza y me está marcando un error. Y vean que ahí mismo, se ve el nombre de la función. Dice: la clase pizza hawaiana necesita declararse como abstracta o, en su defecto, implementar la función vender. Esto se debe a que, como es una clase que deriva de una clase abstracta, necesita pues implementar la función. La otra opción que menciona acá también es válida, porque una clase abstracta también puede heredar de otra clase abstracta, porque se pueden generar niveles de abstracción bastante complejos. Pero aquí vamos a dejarlo así, ¿no? Antes de generar la parte de lo del constructor y todo esto, vamos a hacer que esta pizza hawaiana tenga un propio atributo. Vamos a ponerle public, vamos a ponerle private, private string, no, vamos a ponerle private int pedazos. Pues para saber, bueno, de cuántos pedazos quieres que se parta. Normalmente son 16 pedazos, pero a veces son 8, a veces son 4. A veces hay quienes no quieren que la corte. Entonces, pues obviamente lo podemos dejar de esa manera.
Y entonces aquí ya me puedo ir aquí arribita y me va a decir, ok, necesitas implementar los métodos. Esto que acabo de hacer se hace de esta manera. Donde ustedes ven que hay una línea roja en el código, es porque hay un error, pero cuando ustedes colocan su cursor de texto ahí, generalmente sale este foquito rojo. El foquito rojo les sirve para ver cuáles son las opciones que les da precisamente el editor para solucionar el problema. Aquí me da dos opciones: implementar el método o volver la clase abstracta. Nuestra opción es la primera. Le damos aquí en sobreescribir vender y ya. Y si regreso aquí, vuelve a salir otro error porque me dice, necesitas crear un constructor que coincida con el super, es decir, en este caso, la clase padre. Como la clase pizza me pide dos parámetros que son nombre y precio, pues obviamente la pizza hawaiana también mínimo me debe solicitar nombre y precio. Entonces ya le doy clic acá y ya lo hago, ¿no? Y aquí lo que estaría pasando, por ejemplo, es de que en este caso, si yo lo hago de esta manera, de forma automática me omite el atributo de pedazos. Pero yo sí quiero que me pida los tres. Entonces lo que hago es borrar esto de acá y hacer uso de la ayuda de la construcción, lo que viene siendo el constructor. Vuelvo a presionar Alt Insert, selecciono el constructor y aquí vayan viendo que en este caso solamente sale un atributo. Y es de, ¿no se supone que no tiene menos de 5 minutos que nos dijo que se hereda todo? La respuesta es sí, pero para el sistema, el editor de código me dice, bueno, es de que sí estás heredando todo, pero no tiene caso de que tu constructor reciba o le agregues por defecto los que ya están en el constructor del padre. Aquí por eso pasa eso. Aquí me está hablando solamente de los atributos del pizza hawaiana. Entonces yo le doy OK. Y aquí ven cómo automáticamente genera el constructor con los tres atributos: el nombre, el precio y el número de pedazos. El nombre y el precio se ven acá en la línea 8 y el número de pedazos está en la línea 9. Lo que está aquí en la línea 8 que dice super entre paréntesis nombre, precio, lo que está haciendo es llamar al constructor de la clase superior, en este caso pizza. Esto se hace por un concepto que se llama construcción por partes o como si fuese un rompecabezas. Una pizza hawaiana es una pizza, entonces tengo que construirla como una pizza y después le coloco lo que yo quiera. En este caso, la línea 8 lo que hace es eso, construir la base de la pizza con el nombre y el precio. Y la línea siguiente, que es la 9, se ve como la que estaba en pizza, donde asignábamos el valor de nombre, el valor de precio, pero ahorita con los pedazos, donde es dis.pedazos igual a pedazos. Y aquí ya cobra más sentido lo que les decía antes del dis. El dis lo que hace es que hace referencia al objeto, mientras que cuando no le coloco el dis hace referencia al atributo o argumento de la función. Y aquí entonces, por eso se ve de esta manera. Y de esta manera es como nosotros podemos ir creando nuestras clases abstractas, nuestras clases concretas y así subsecuentemente, ¿no? Y la función vender, pues vamos a colocarle simplemente un mensaje de texto en pantalla. Vamos a poner el show message dialog para que salga directamente aquí un mensajito de estoy vendiendo una pizza hawaiana. Ahí está. Listo. Y lo único que nos haría falta en este caso pues es generar una clase de prueba. Pero para eso también vamos a crear una segunda pizza. Vamos a llamarle pizza mexicana. Vamos a ponerle pizza suprema. Así. Y vamos a generar un atributo llamado private string extras. Y aquí yo ya genero, por ejemplo, el extends pizza. Aquí abajo lo primero que hago es generar el constructor.
y después soluciono el problema de la funcionalidad implementando vender y coloco aquí estoy vendiendo una pizza suprema con varios extras, así. Y ahí ya lo tengo. Entonces, como les decía, lo único que nos hace falta ahorita es crear la clase de prueba. En este caso, generalmente lo que yo hago es generar una clase aquí en la raíz del documento, la raíz del proyecto, perdón, en SRC, le llamo main. Y lo único que hago es invocar este mnemotécnico PSBM para crear el bloquecito public static void main, que es el bloque de ejecución. Y aquí genero una pizza hawaiana de 1 es igual a new pizza hawaiana, y los argumentos que reciben son: el nombre es hawaiana luau, el precio es de 95,75 y el número de pedazos es de 8. Después genero una pizza suprema, vamos a llamar P2, una pizza suprema, vamos a llamar suprema de cuaresma, su precio es de 112,50 y el extra es atún. Y entonces yo ya puedo hacer que las dos impriman su propio mensaje, P1.vender y P2.vender. De esta manera pues ya queda mi prueba y le puedo dar en varios lugares. Puedo darle al botón de play de la clase, al que está al lado del public static void main, o al botón que sale aquí en la parte superior. En cualquier lugar puedo darle clic. Le doy aquí run o correr o ejecutar y automáticamente lo que hace es hacer el proceso de compilación, que en este caso recordemos que Java es compilado, quiere decir que transforma lo que nosotros escribimos aquí en algo que entienda la máquina. Y aquí vean que sale la ventana de aquí que dice información, estoy vendiendo una pizza hawaiana, ok, y después información, estoy vendiendo una pizza suprema con varios extras. Y con eso termina la ejecución, porque lo único que hace ahorita esto es mostrarme esos dos mensajitos, ¿no? Y de esta manera es como nosotros vamos trabajando la parte de las clases, de la herencia, de las clases abstractas, funciones abstractas, atributos, métodos, constructores, gets, sets, paquetes y todo lo que necesitamos. Y pues de mi parte sería todo por este pequeño podcast inicial de la asignatura, para que ustedes puedan tenerlo como base y nos sirva como una especie de repaso para los temas que hemos visto hasta el momento. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por estar atentos en este podcast, y pues nos estaremos viendo en otros podcasts donde analizaremos algunas otras cosas del lenguaje y alguna que otra funcionalidad. Si ustedes gustan, también pueden revisar los otros dos canales de podcast que tengo, que son de implantación y mantenimiento de sistemas, y el de diseño por computadoras, si así lo desean, donde se repasan algunas cosas de algunas otras partes de sistemas, sobre todo lenguajes de programación, diseño web y algunas otras cosas que ustedes pueden, quizás les puedan servir, les puedan agradar, o en su defecto pues les puedan servir para resolver alguna duda que ustedes tengan. Entonces pues los invito a que también le den una ojeada por ahí. Solamente busquen en mi canal de YouTube en el apartado de podcast, y ahí van a poder ver todos los hilos o podcasts que ya voy creando y los capítulos que se van a ir agregando poco a poco en esos podcasts. Ok, pues de antemano muchísimas gracias, chicos. Nos estaremos viendo en
otro podcast y en las clases o donde se nos dé la oportunidad. Hasta luego y muchísimas gracias.